Para los que no estuvieron la semana pasada, solamente recordar algunas cosas. ¿Cuál era el mensaje principal de los profetas? Que es muy diferente al mensaje de los que se dicen profetas el día de hoy. El día de hoy hay muchas personas que se dicen profetas o profetizas. Y hace poco estuve en una reunión que yo dije, a lo mejor no debía haber estado ahí, donde las personas decían que había una mujer que se decía que era profetisa y todo eso, y decía, lo que tienes que profetizar a la gente es puras cosas buenas, solamente dir la cosa buena porque ya no quieren escuchar cosas malas. Y me recordé de la historia en la Biblia que precisamente un rey decía, hay un profeta de Israel, dijo, sí, pero solamente está Micaías y él no me agrada porque siempre me profetiza mal y no bien. Y así era. Así, ¿por qué? Porque la palabra de Dios para ese rey era pues arrepentimiento, era que no le iba a bendecir por su maldad, ¿no? Y entonces, desde ese tiempo yo dije, vamos a ver qué era el mensaje de los profetas. Y ahora que Alfredo compartió el mensaje de Abdías, dije, bueno, yo creo que es una indicación de que voy a continuar con los profetas. Y el mensaje principal de los profetas, lo que vemos, bueno, eso lo vimos la semana pasada, que había tres diferentes líderes en el Antiguo Testamento, que son los reyes, sacerdotes y profetas. Lo que hacían los profetas era que representaban a Dios delante del pueblo. Lo que ellos decían era ahora sí que la palabra de Dios, no podían decir que era palabra de otro hombre. La mayoría de las veces, contrario a lo que pensamos hoy, la mayoría de las veces el mensaje era contemporáneo, es decir, era un mensaje para ese momento. Cuando nosotros escuchamos profecía, muchas veces pensamos, lo que va a venir después, lo que va a pasar el próximo año, ahora sí, profecías para el 2025, y no está hablando de eso. Está hablando de hoy, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy? Y ese es el mensaje de los profetas. Generalmente, su profecía era con el enfoque de llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Ese era su enfoque, llamar al pueblo de Dios para que se arrepintiera de sus maldades. Les mandé esto en el grupo, algunos tal vez lo tienen todavía. Solamente era ver que en el reino del norte y el reino del sur, sabemos un poquito la historia, ya lo comenté la semana anterior, que se quebró el reino por causa del pecado de Salomón, y entonces el reino del norte fue un reino pues muy malo. La mayoría de los, bueno, más bien todos los reyes eran reyes malos. Y en el reino del sur se guardó todavía el linaje, y algunos reyes eran buenos y otros malos. Y tenemos, la semana pasada hablamos de dos profetas al reino del norte, el profeta Amós y el profeta Oseas. Aquí está la caída de Samaria, es decir, aquí fue cuando el pueblo fue exiliado a Asiria por causa de sus pecados. Lo que hizo Amós y Oseas era arrepiéntanse para que no los lleve, ahora sí que los asirios. El mensaje de Amós, un pasaje muy famoso que incluso hay una canción ahí de Marcos Vidal que dice, buscadme y viviréis. Y ese era el mensaje de Amós. Bueno, el mensaje de Dios por medio de Amós. Búsquenme y no van a ser exiliados. Y ese mismo mensaje para nosotros, busquemos a Dios y Dios va a estar de nuestra parte, ¿no? Dios va a estar glorificándose en nosotros. Pero el pueblo no quiso y después vino Oseas y era como la última llamada porque Oseas vivió la caída y el pueblo tampoco quiso. Y eso lo vimos la semana pasada. Eventualmente lo que sucedió después fue que, bueno, antes de eso, Amós y Oseas profetizaron al norte, al reino malo, e Isaías y Jeremías profetizaron al reino del sur, que son los profetas mayores que vamos a ver hoy. Solamente veremos su mensaje principal. En nuestra Biblia hay otro orden. Inicia con Isaías, Jeremías, y luego Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Es decir, en nuestra Biblia está primero Isaías, Jeremías, y luego Oseas, y luego Amós. Pero si lo vemos en cronología, primero sucedió la profecía de Amós, después la profecía de Oseas, Isaías y Jeremías. Eventualmente, cuando el pueblo no obedeció, el pueblo cayó. Aquí no le quité lo que quería quitar. El pueblo cayó en Asiria en el año 722 a.C. y dejaron de ser pueblo de Dios. Y se quedó solamente el pueblo del sur, el reino de Judá. Se quedaron ellos ahí, pues en el camino, ¿no? Todavía siendo parte del reino del sur, porque ellos sí se llegaron a arrepentir en el tiempo de precisamente Isaías.
Veíamos que somos tal vez analfabetas bíblicos. Y vamos a ver ahora lo de Oseas. ¿Cómo es el mensaje de Isaías? Perdón. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? ¿Y cuál era la situación del pueblo? El pueblo estaba viviendo una indiferencia espiritual. En el tiempo de Oseas era un adulterio espiritual. En el tiempo de Isaías era una indiferencia espiritual. ¿Por qué razón? Porque ellos vieron cómo el reino del norte fue llevado cautivo a Asiria. Isaías estaba hablándoles y diciéndoles, mire, ustedes también, si no se arrepienten, también van a ser llevados. Y generalmente era un pueblo indiferente. Sí hubo un momento de arrepentimiento en el tiempo de Isaías, pero Isaías vivió la caída del norte y después entendió la caída del la caída del sur. Vamos a regresar al capítulo 1, que fue lo que leímos ahorita. Capítulo 1 de Isaías. E inicia muy fuerte este mensaje de parte de Dios. Solamente leeremos algunos versículos, les voy a decir el número y ustedes van a localizarlo con sus ojos. Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Era lo que pasaba también en Isaías. Versículo 4 al final dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego dice, aquí si vemos nosotros Isaías 1, dice que quedó un remanente, está hablando del reino del sur, en el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no os hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sabemos la historia que fueron destruidas por su maldad. Versículo 10. Me llama la atención que se dirige a los príncipes como si ellos fueran de Sodoma y Gomorra, pero no son de Sodoma y Gomorra. Más bien estos tenían las mismas actitudes. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y aquí inicia, ahora sí hablando Dios, de una manera muy dura. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? La siguiente palabra, ¿qué dijo Dios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién pide esto de sus manos? Dice versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de Jehová para hollar mis atrios. ¿Cómo estaba Dios? De acuerdo a este versículo que leímos, Él estaba hastiado. No sé si ustedes han llegado a estar en esa posición, ¿verdad? De estar hastiados de algo, decir, ya estoy cansado, ya estoy hastiado, no quiero más. Bueno, así estaba Dios. ¿Pero de qué? De los sacrificios que el pueblo estaba llevando, o sea, de las cosas que Él pidió, Dios ya estaba hastiado. Pero la idea no era en sí los sacrificios, sino más bien la actitud con la que ellos iban a dar los sacrificios. Y es una relación con Dios, ¿no? Es como una relación entre marido y mujer, donde solamente se está por obligación, y está ahí, y nada más nos están echando en cara, ¿no? Estoy aquí contigo por obligación, y nada más porque me casé, y nada más porque me conviene, y nada más porque, ay, estoy hastiado estoy. Bueno, gracias a Dios nunca me ha pasado, en 14 años, me han contado, no me ha pasado, gracias a Dios. Pero hay gente que dice, es que ya estoy cansado, ya, porque siempre está, y nada más está porque le conviene, o porque me conviene, nada más por eso estamos juntos, ¿no? Nada más por mis hijos. Llega el tiempo en el que la persona dice, ya estoy cansado. En el caso de Dios también, Él había pedido holocaustos, y había pedido holocaustos gordos, como dice aquí. Pero Dios dijo, estoy hastiado. Como decían nuestros padres, no sé si a ustedes le decían, pero tal vez algunos nos decían, ¿no? O yo les he dicho algunas veces, ya me tienes hasta acá. Bueno, no sé, o esa es una frase de allá del norte. Ya me tienes hasta acá. Ya cuando decían hasta acá, ya era, ya ahora sí, el colmo de los colmos, ¿no? Y así, nosotros con Dios, o el pueblo principalmente con Dios, Dios dijo, estoy hastiado estoy, de carneros y de cebo de animales. ¿Quién demanda esto? Versículo 13. Llega a tal grado, que también la siguiente semana, en la tarde, lo veremos en Malaquías, hoy en la mañana lo mencioné, que Dios dice esto, vean, no me traigáis más vana ofrenda. Y el hermano Pablo, hermano,
Pastor, le dije que predicara que de las ofrendas, ¿no? Bueno, pues aquí dice Dios, no me traiga más vana ofrenda. ¿Por qué? Porque el asunto es que no se trata solamente de llevar a Dios por llevar. Y es lo que Dios estaba viendo aquí con el pueblo precisamente. Porque la gente lo estaba haciendo solamente por obligación. Y Dios dijo aquí en este versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. Ahora, antes de que malentiendan, y voy a aclararlo más adelante, es como decir, ¿saben qué? Pausen, espérense. Ya no lo sigan haciendo. Primero examínense, primero vean cómo están, arreglemos asuntos y luego ahora sí, tráigame ofrendas, tráigame todo lo que yo les he pedido, los sacrificios, las ceremonias, todo eso. Es como que hay que hacer una pausa y nosotros también tenemos que evaluarnos, hacer una pausa de nuestras vidas. Dice aquí en el versículo 13, ¿verdad? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Vean, dice, el convocar asambleas, vamos a convocar y una reunión, Dios dice, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La semana pasada hacía un comentario. A veces somos muy, ¿cómo se podrá decir? Bueno, no sé qué palabra usar, pero somos muy críticos en el asunto de decir, es que a Dios se le tiene que alabar solemnemente y nada de hacer otro tipo de cosas. Bueno, aquí Dios dice también que las solemnidades eran iniquidad. O sea, el hecho de cantar o adorar solemnemente no es garantía de nada. No es garantía de nada. Y Dios aquí menciona eso. Y también lo mencionamos la semana pasada con los profetas al norte, ¿no? Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, otra vez, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Vean a qué grado Dios llegó con este pueblo, ¿no? Él estaba cansado de soportar que el pueblo sí estaba. Y ese es el asunto. El asunto no es de que Dios le hablaba a los que no iban a presentar sus ofrendas. No, Él estaba hablando a los que sí iban. Y es lo curioso, ¿no? Porque alguien puede decir, hermano, pues este mensaje es para los que no vinieron. No, es para los que estaban. Y para los que llevaban ofrenda y los que estaban en las ceremonias y en las fiestas y en las lunas nuevas. Y que no se perdían ninguna ceremonia y ningún culto. Para ellos eran. Y Dios dice, estoy cansado de soportarlas. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque tenían doble cara, dice, llenas están de sangre vuestras manos. Y el 16 es una invitación a regresar, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, en otras palabras, arrepiéntanse. Venid luego, vengan rápido, vengan inmediatamente, dice Jehová, y estemos a cuenta, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, como esas columnas, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios puede perdonarnos. No importa si hasta ahorita hemos vivido una religiosidad más que una vida espiritual realmente. Porque en ocasiones solamente vivimos religión y no vivimos la vida que Dios quiere darnos. Pero hay esperanza siempre para Dios. Dios estaba hastiado, estaba cansado, estaba firme en el hecho de decir, ¿saben qué? Ya no voy a escucharlos, no voy a recibir sus ofrendas, dejen de hacerlo. Estaba firme en su posición. No era tan suave. Y eso es lo que vemos con Jesús también. Cuando la gente no lo seguía, nunca vemos a Jesús diciendo, no, espérame, mejor déjame bajo un poquito el estándar para que tú sí puedas entrar. La gente, no lo sigo, no me quieren seguir, no me sigan. Ustedes también quieren irse. O sea, ese era su estándar muy alto, ¿no? Y muchos dejaban de seguirle por eso, precisamente. Dios estaba firme también. Y Dios estaba dispuesto. Esta es la gracia de Dios, que Él estaba dispuesto, que Él no decía, ¿saben qué? Ya no, se acabó, los elimino y me voy. No, Él estaba dispuesto. Y les decía, dejen de hacer esto, busquen lo bueno y vengan luego, dice el Señor. Y vean lo que dice más adelante, versículo 19, lo mismo que les comenté cuando la gente seguía a Jesús. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada,
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quieren, qué bueno. Y si no, aténganse a las consecuencias. Eso es el verdadero mensaje de los profetas, ¿no? Y hay que apechugarle, decían por ahí. Hay que entrarle. La pregunta, bueno, esto es en Isaías, hay mucho de aprendizaje, bastante en aprendizaje aquí en Isaías. Sí hubo un poquito de éxito en su ministerio porque el reino del sur se arrepintió, buscó a Dios y no fueron exiliados a Asiria en el tiempo de Isaías. Pero Dios tuvo que darles una buena zarandeada, ¿verdad? Pregunta para nosotros, ¿cómo estamos? A Dios no lo podemos engañar con nuestra religiosidad, con nuestro ritualismo, con nuestras ceremonias, con nuestras fiestas, todo eso. Tal vez necesitamos arrepentimiento, ser más auténticos y sinceros en nuestra vida personal. Y a veces, bueno, es que tengo en la mente lo que prediqué en la mañana de Malaquías. En la mañana es también como que al revés, el pueblo estaba cansado también. Decía el pueblo, qué fastidio es esto. Y no debemos de tener una relación así con Dios. Como está de moda, pues, una relación tóxica con Dios. No debemos de hacer eso. No debemos de tener una relación tóxica porque Él no es el tóxico, los tóxicos somos nosotros en este caso, ¿no? Es ahora que estaba muy de moda eso. Ahora pensemos en Jeremías, el siguiente. Si vemos que Isaías fue duro, bueno, vamos a ver qué dice Jeremías. Ahí pues si quieren ponerle un nombre a sus hijos, Isaías o Jeremías. Son buenos nombres. Leonardo Isaías, suena bien. Jeremías capítulo 1. Ahí está el llamamiento de Jeremías, una bonita historia que dice, antes de que tú nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No digas que no puedes porque yo estoy contigo. Pero el versículo 2, el capítulo 2, aquí tenemos una pequeña explicación de Jeremías. Antes de ver el capítulo 2, Jeremías también profetizaba al sur en los tiempos de la caída del sur. O sea, él era como la última llamada, porque Isaías vivió también la caída del reino del sur cuando fueron llevados a Babilonia, en este caso. ¿Cómo estaba el pueblo? Él tenía arrogancia. Los tiempos de Jeremías eran parecidos a los de ahora, porque había muchos profetas falsos. Muchos que Dios dice, ellos solamente profetizan, y claramente lo dice la Biblia, lamentablemente se parece mucho a nuestros tiempos, profetizan sus cosas, sus sueños, sus ilusiones, pero no mi palabra, dice Jeremías, por parte de Dios. No mi palabra, ellos profetizan lo que ellos quieren decir, y profetizaban que las cosas iban a mejorar cuando no iban a mejorar realmente. Y el pueblo entonces vivía una arrogancia espiritual. Sí, se llevaron al norte, pero yo prefiero escuchar a estos profetas y no a Jeremías, porque él se la pasa llorando, el profeta llorón se le decía, ¿no? En los capítulos 1 al 8, que vamos a darle solamente una repasada así muy por encima, vemos que confiaban en falsos profetas y falsas profecías. Eran desleales, pero eran obstinados, desecharon a Dios. Por si fuera poco, los líderes estaban muy mal. El problema también era de los líderes. Y el pueblo había hecho abominaciones. Pensemos un poquito en Jeremías, capítulo 2. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, no lo buscaron. ¿Qué hizo la generación anterior a ellos? Se alejaron. Y Dios dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Se parece igual a una relación, como lo decíamos la semana pasada con Oseas, a una relación marital donde una persona es fiel, completamente fiel, y la otra persona por su gusto y por su carnalidad le es infiel. ¿Qué maldad hallaste en mí para que me hayas hecho eso? Así Dios, ¿qué maldad hallaron? Versículo 8. Los sacerdotes que tenían que buscar a Dios no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley
no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron a lo que no aprovecha. O sea, todos estaban mal. El pueblo, los sacerdotes, los profetas, los que profetizaban, todos estaban mal. Versículo 10 al final, dice, considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a este. O sea, de alejar a Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovechan. O sea, el pueblo tenía el Dios verdadero y le fue infiel. Cuando los pueblos que tenían a los dioses falsos seguían y seguían en su fidelidad y adoraban y adoraban. Me acuerdo de una historia que escuché de una persona que estaba siendo misionero en otro país. Y él llegó a un lugar y vio una mujer que estaba con sentimientos encontrados, no triste, pero también feliz. Y esta mujer acababa de matar a su hijo, de sacrificar a su hijo. Y ella estaba pues triste, pero estaba contenta también a la vez, estaba como que se sentía realizada. Y le dice, ¿qué acabas de hacer? Acabo de sacrificar a mi hijo. Pero esta mujer tenía dos, y esto va con la predicación de esta mujer tenía dos hijos. Un hijo lisiado, o sea, enfermo, que no podía caminar, y un hijo sano. ¿Y a quién creen que esta mujer sacrificó a su Dios falso? Al sano. Y el misionero se quedó impresionado. O sea, ¿cómo una mujer que adora a un Dios falso hace semejante adoración a su Dios falso? Los cristianos, ¿qué hubiéramos dado? Pues ni a uno de los dos, ¿verdad? Obviamente. Pero cuando tenemos dos cosas que darle a Dios, ¿qué hacemos? Pues lo malo, ¿verdad? Aprovechando en la tesorería, se ponen al tanto ahorita porque en la mañana echaron un billete a la mitad. Tal vez tenían dos iguales. Dije, ¿cuál de hecho? ¿El que está corto o el que está completo? Pues el corto, ¿eh? No me lo vayan a dar al final, ¿eh? Ahora, sí, ahí va a estar rondando. Y así somos a veces, ¿no? ¿Qué no me sirve? ¿Eh? ¿Dónde lo dejamos? No, pues ahí, échalo en la iglesia, ya hay espacio. En mi casa ya no hay. Y curiosamente así somos, lamentablemente. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A ver si no se va la luz, ¿eh? Sí, me acuerdo cuando termine de predicar. Sí, gracias. Ahora, y aquí está el asunto, que el pueblo hizo dos males. Dejaron a Dios y todavía se fueron a cavar cisternas que no retenían agua. Es una barbaridad lo que hacían. Tenían la fuente de agua viva, pero no, esto no lo quiero. Y así estamos también como cristianos a veces. No tenemos al Dios verdadero y lo desecho y busco otras cosas. Y me entrego mi vida para otras cosas, pero para Dios no lo entregamos. Siguiente. Versículo 3. No, capítulo 3, perdón. Bueno, antes del 3. El 2, es que los tengo subrayados. 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estaban a punto de ser cautivos a Babilonia. Saben, van a saber lo que es haber dejado a Dios. Capítulo 3, versículo 1. Está hablando al pueblo, dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? La respuesta es, o no, ¿verdad? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, le está diciendo, mi amor es mucho más grande que el amor humano, mucho más grande el amor de Dios. Y Dios dice,
este ejemplo, ¿no? Si una mujer se va tras otro, el hombre la volverá a recibir muy difícilmente, pero Dios dice, ustedes se han ido no con uno, con muchos, vuélvete a mí. Y pensemos también en nuestra idolatría. Tal vez no tenemos un Dios o dos o tres, tal vez tenemos muchos actualmente, que tal vez no son de madera ni esculturas, pero sí son en nuestra imaginación, sí es tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestro dinero, nuestra posición, nuestra reputación, muchas cosas. Versículo 10, solamente quiero mencionar, y por eso algunos que les guste subrayar, me gustó aquí subrayar algunas palabras que se repiten. En el versículo 10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. No se volvió de todo corazón, sino fingidamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso, no? Que aparentemente sí volvemos a Dios, pero es algo fingido. Versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes. O sea, lo mismo, vuélvete, conviértete. Versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Capítulo 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Otra vez. La invitación de Dios es, regresa, regresa, regresa. Y capítulo 5. Dios ya está dándole la sentencia al final del versículo 19. De la manera en que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Pero vean lo que dice el versículo 29 al 31. Este es uno de los más tristes también. Dice, ¿no castigaré esto, dice Jehová? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? 30. Palabras de Dios. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Cuál es esa cosa espantosa y fea? Porque ya vimos antes que también habían hecho cosas malas, ¿no? 31. Aquí está la cosa espantosa y fea. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por sus manos, por manos de ellos. Y mi pueblo, así lo quiso. En la Nueva Versión Internacional dice, y mi pueblo tan campante. Es como a veces le llamamos la atención a los niños y no le importa, ¿verdad? Y a veces así somos también. Ahora, este pueblo decía, los profetas hacían mentira, los sacerdotes se dirigían por sus manos y mi pueblo así lo quiso. Y deberíamos de estar atentos y alertas porque realmente hay iglesias donde alguien predica, qué bueno, gloria a Dios, qué bonita predicación. Y viene la siguiente semana otra persona que predica un mensaje completamente lo contrario a lo que dijo el predicador anterior. Qué bueno, ¿verdad? Qué bonita predicación. Sí, qué bueno. Y luego viene otro y trae otra enseñanza completamente errónea y qué bonita predicación, qué bonito hablar, hermano. Ahora sí, qué bonito, qué bonito. El pueblo tan campante, ¿no? Como que no pasa nada. Hay que estar alertas y atentos a que lo que escuchemos sea palabra de Dios. Y lo mismo, siempre digo esto, cuando vemos las redes sociales, muchas veces escuchamos y vemos a otras personas que, si vemos sus enseñanzas o su ideología, son contrarias a la Biblia, pero estamos contentos. Vean lo que hacían en el versículo 13, capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. O sea, eran falsos profetas. Y de ahí en adelante empieza a hablar de falsos profetas también. Pero quiero llamar la atención lo que dice el versículo 16.
Así dijo Jehová, otra vez él estaba dispuesto. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, busquen, arrepiéntanse y vean el camino de Dios. ¿Pero qué dijeron ellos? ¿Y qué decimos nosotros? No sé. ¿Ellos qué dijeron? No andaremos. No, eso de regresar al camino de Dios y a la palabra de Dios, no. A mí me gusta más que me hablen de cosas buenas y de cosas actuales, ¿verdad? De cómo hacer esto, cómo hacer crecer mi dinero y cómo sentirme mejor en paz conmigo mismo y cómo tener mejor paz mental y todo eso. Por eso de la palabra de Dios, no, eso ya es del siglo pasado. Así estamos. No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que no se refiere a los atalayas que luego llegan a su casa y les dejan una, no se refiere a ellos. Sí, porque más bien eran personas que anunciaban lo que iba a venir, ¿no? O sea, que anunciaban cuando venía el peligro. Que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. No escucharemos la voz de las personas que vienen a hablarnos en nombre de Dios. De los atalayas del Antiguo Testamento, no del, repito. Y vean a dónde llega Dios en el 7:18. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué cosas tan tremenda, ¿no? Versículo 24 del capítulo 7. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Versículo 26. Porque no me oyeron ni inclinaron su oído. Al final del 27. No te oirán, los llamarás y no te responderán. Y así se la lleva todo este libro de Jeremías. Es uno de los más fuertes que hay en cuanto a esto. Y él hace un llamado muy fuerte también a los falsos profetas. Antes de pasar a la aplicación, quisiera hacer algunas menciones. Por ejemplo, el capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las profecías de los profetas que os profetizan, porque eran falsos, ¿verdad? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No pasa nada, hermanito. Tú puedes vivir así como estás, no pasa nada. Dios te va a bendecir. No sé si han escuchado ese tipo de profecías, ¿verdad? Pero a los que andan en pecado no pasa nada. Todos somos pecadores, no hay problema. Tú sigue viviendo tu vida como sea. Nomás ven y no faltes y no se te olvide, ahí están los sobres y aquí das tu ofrenda. No pasa nada. No, no es eso. Eso no es el mensaje. Y Dios aquí dice, ellos me irritan. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya dicho. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Vean lo que dice 21 en adelante. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El profeta, Juan, en el capítulo 3, el evangelio, no lo busquen porque nada más voy a dar una... Bueno, si no me creen, búsquenlo. Juan 3 dice, el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. O sea, aquel a quien Dios envía, lo que va a hacer es hablar la palabra de Dios y no va a hablar lo que hay en su corazón. Porque a mí, ¿qué más me gustaría decir eso, no? Hermano, tu negocio va a ser prosperado, tu familia va a salir adelante, no importa que no te arrepientas, no importa que cómo vivas, tú vas a... Pues nos gustaría recibir el bien siempre, pero no es así. Va a hablar la palabra de Dios. Vean lo que dice más adelante. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. No sé si les suena parecido. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Vean el 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Eso es lo que dice Dios. O sea, si queremos seguir los sueños, bueno, tomaremos el fruto de nuestros propios caminos. Pero si queremos seguir su palabra verdadera, eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuesta levantarse temprano o dormirse de noche y estar ahí atentos a la palabra de Dios, cuesta, sobre todo por las ocupaciones y todo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, su palabra es verdadera. Porque es más fácil decir, pues yo soñé esto y yo sé que Dios va a cumplir mi sueño. Cuidado, porque a veces soñamos cada barbaridad que no. Vean lo que dice el 31. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho han hecho a este pueblo, dice Jehová. Falta de conocimiento. Pero lo que les decía la semana pasada, hermanos, yo no puedo leer la Biblia por ustedes. Ustedes tienen que leerla. No es algo que, es que yo no crezco porque el pastor no. Yo no puedo leerla, de ir a su casa todo. A ver, les voy a leer la Biblia porque va a decir, no, pues tengo cosas que hacer. ¿Verdad? No puedo estar ahí siempre todo el día. Pero vamos a ver lo que dice el 32. Ya con eso terminamos de ver lo que dice Jeremías. Aquí le puse, el pueblo había hecho abominaciones. ¿Qué era lo que había hecho el pueblo? Capítulo 32, versículos 32 al 35. Esta Biblia tiene las marcas de mi hija, de mi hija Jennifer. Vean, lo bueno es que ella tiene, cuando era una bebecita como Mar, tenía el cuidado de solamente rayar donde no había letra. Y eso es bueno, ¿verdad? Y ahora Mar está rayando mis Biblias nuevas. Y digo, bueno, será un recordatorio. Capítulo 32. Vean lo que dice del 32 al 35. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, o sea, todos, todos, no hay nadie quien se salve, pero si dices, del menor hasta el mayor, y me volvieron la cerviz, y no el rostro, o sea, le dieron la espalda, le volvieron la cerviz y no el rostro, cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Qué fue lo que hicieron? Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, al dios falso, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Qué hicieron? Le entregaron a sus hijos a los dioses falsos. Literalmente, en el templo de Dios, curiosamente, ¿verdad? Qué barbaridad. Hicieron un altar para el dios falso y dijeron, vamos a ofrecer a nuestros hijos y a nuestras hijas, los matamos y ahí los ponemos para ese dios falso. Esa era la maldad que Dios había hecho. Por eso Dios dijo, ¿saben qué? Ya, van para Babilonia. Eventualmente fue lo que sucedió después. Después de muchas advertencias, el reino del sur también fue llevado cautivo a Babilonia en el 586. La siguiente semana veremos al profeta Malaquías, que profetizó ya cuando regresaron de este exilio. El llamamiento de Dios en Jeremías es a volver a Él. Aquí solamente vamos a hacer mención
de lo que dice aquí. Dije que era el último, pero no. Dicen que cuando un pastor miente más es cuando dice, ya voy a acabar, y ya voy a acabar, y ya voy a acabar. Dice, del 11 en adelante, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, recordemos los dos reinos. El reino del norte resultó justa en comparación de esta desleal, que yo fui fiel, pero los contuve por más de 100 años y siguieron con su maldad. Es como cuando le llamamos la atención a uno y lo corregimos inmediatamente y al otro le tenemos más misericordia, pero por tenerle más misericordia, hace más mal que el primero y no le damos el castigo, ¿no? 12. Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, había pastores no conforme al corazón de Dios. Y Dios dice, les voy a dar pastores conforme a mi corazón. El llamado era volver a Dios. Lo que significa estar alineado con Él, tener el mismo propósito que es glorificarle, amarle, amar lo que Él ama y buscar lo que Él busca. ¿Por qué razón? Porque Dios es misericordioso. Y ahí dice Dios, porque soy misericordioso. La única condición la vimos en Isaías 1, arrepentimiento. Y Dios restauraría. Y les meteré en mi ciudad y les daré pastores según mi corazón. Pero el pueblo no lo hizo. ¿Seremos nosotros los que marquemos la diferencia? Esperemos que sí. ¿Cómo estamos nosotros? ¿De qué forma nosotros nos entregamos a los dioses falsos? ¿Y de qué forma nosotros entregamos, como el pueblo lo hizo, a nuestros hijos a los dioses falsos? Pensemos. Tal vez no le decimos, mira, ve y haz esto, ¿verdad? Ve y únete a una secta. No hacemos eso. Pero a veces lo entregamos a nuestros hijos. Todo el día están ahí viendo cosas que no les ayudan ni en su cerebro, ni en sus emociones, ni en nada. No les va a ayudar en nada, ni en lo espiritual. Pero realmente yo tengo 2 hijas, ¿no? Y es más tranquilo para mi vida, para mi paz mental, es mejor. Ten el celular y ya, déjame estudiar, déjame leer, déjame. Es más fácil, obviamente, ¿no? Pero no es lo correcto, no lo que debemos de hacer. Y si ignoramos eso, lo que estamos haciendo es, le entrego a mi hijo por ejemplo, a la ideología que está en contra de Dios, a la pornografía que está así en internet, a la maldad, a la pedofilia, todas esas cosas. Ahí está. Más tranquilo para mí, pero le estamos entregando a nuestros hijos. Si tanto los amamos, pues hay que quitárselos y entregárselos a Dios y guiarles. Pero eso cuesta. Porque primero tenemos que estar bien alimentados nosotros para hacerlo. Cuesta. Y si los hijos ya están bien entrados allá, nos va a costar más. Pero mira, ¿sabes qué? En vez de ver 5 horas la tele hoy, vas a verla 4 horas y media hora lee tu Biblia. Nada. Y los niños son bien tremendos, ¿verdad? Bueno, leo la Biblia, pero media hora. ¿Y cuánto me das para ver la tele? ¿Cuánto me das para hacer esto? Para jugar y para aquello. Busquemos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Nosotros estamos aquí. Se supone que estamos porque queremos alabar y glorificar a Dios y tener una mejor vida con Dios para nuestra familia, pero nos costará. No es algo de que solamente se trata de venir y ya. Necesitamos hacerlo con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios. Vamos a orar. En la mañana un hermano me decía, oye, ¿y eso que no tienes el don de exhortación? Le digo, no, pues es que no lo tengo. No tengo el don de exhortación. Vamos a ponernos en pie para orar y pedirle a Dios que nos ayude. Primero que nada, Señor, queremos pedir perdón porque
Nuestros corazones tal vez no han sido como deberían de ser, nuestra mente, nuestra vida, Señor, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, Señor, no ha sido entregado a ti como debería de ser, Señor. Hemos visto tal vez a otras personas que se entregan a dioses falsos con mayor solicitud, con mayor amor, Señor. Y perdónanos si lo hemos hecho así nosotros, Padre. Pedimos que nos ayudes, Señor, para ser fieles a ti. Y, Señor, perdona también que las veces que hemos entregado a nuestros hijos, Señor, a los dioses falsos que da este mundo. Perdónanos, Señor, cuando no damos lo que debemos de dar, de la manera en la que debemos de dar y de la forma en la que debemos de darlo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos ser fieles a ti, Señor, cada día en nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos también para reconocer nuestras fallas personales, Señor. No ver a los demás, ver nuestra propia vida, Señor, en dónde está nuestro error y nuestra falla. Y que nos entreguemos, Padre. Que seamos personas, familias, cónyuges y padres que buscan darte la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse.